Solo su mirada era dura y aquella juxtaposición evocaba imágenes de los sutiles retratos de Renoir, pelados pero precisos, con una desnudez que no obstante lograba conservar cierto aire de misterio. Quería advertirle, señor Landon, dijo al fin Sophie con la respiración aún entrecortada, que está usted, soy surveillance coche, bajo vigilancia policial. Al hablar su acento francés retumbaba en las paredes embaldosadas y hacía que su voz sonara hueca. ¿Pero por qué? Preguntó Landon. Sophie ya le había dado una explicación por teléfono, pero él quería oírsela de sus labios. Pues porque el principal sospechoso del asesinato de Sanuer es usted, según Fache, dijo acercándose más a él. Landon sopesó aquellas palabras, pero siguieron pareciéndole igual de ridículas. Según ella, lo había convocado al Louvre aquella noche no en calidad de especialista en simbiología, sino como sospechoso, y en aquel momento estaba siendo blanco inconsciente de uno de los métodos de interrogatorio preferidos de la policía judicial, la surveillance caché, engaño consistente en que la policía invitaba a un sospechoso al lugar del crimen y le hacía preguntas con la esperanza de que se pusiera nervioso y se incriminara a sí mismo. Mírese el bolsillo izquierdo de la chaqueta, le pidió Sophie, y encontrará la prueba de que lo están vigilando. Lando notó que su temor aumentaba. Que me mire en el bolsillo, aquello parecía una especie de truco de magia barato. Mírese, por favor. Desconcertado, Lando metió la mano en el bolsillo izquierdo de la chaqueta, el que no usaba nunca. No encontró nada. ¿Pero qué esperabas? Empezó a plantearse que después de todo Sophie sí estaba loca, pero entonces notó algo entre los dedos, algo duro y pequeño. Lo cogió, se lo sacó del bolsillo y se quedó mirándolo extrañado. Era un disco metálico con forma de botón y del tamaño de una pila. No lo había visto en su vida. ¿Pero qué es? Es un dispositivo de seguimiento por GPS, respondió Sophie. Transmite de manera constante su localización a un satélite, con un sistema de posicionamiento global que se puede monitorizar desde la Dirección Central de la Policía Judicial. Lo usamos para controlar la ubicación de las personas. Tiene un margen de error de medio metro para cualquier punto del planeta. En este momento está usted electrónicamente encadenado. El agente que fue a su hotel a recogerlo se lo metió en el bolsillo antes de que salieran hacia acá. Landon hizo memoria de esos momentos. Se había dado una ducha rápida, se había vestido y el agente amablemente le había alargado la chaqueta cuando se disponían a salir de la habitación. Hace frío fuera, señor Landon, le había dicho. La primavera en París puede ser traicionera. Él le había dado las gracias y se la había puesto. La mirada de Sophie era intensa. No le había dicho nada del dispositivo porque no quería que se mirara en el bolsillo en presencia de Fudge, bajo ningún concepto de saber que lo ha encontrado. Lando no tenía ni idea de cómo reaccionar. Le han puesto un GPS porque creen que se podría escapar. En realidad, añadió tras una pausa, esperaban que se escapara. Así tendrían más motivos para sospechar de usted. ¿Y por qué iba a escaparme? Soy inocente. Pues Fachi tiene una opinión distinta. Airado, Landon se acercó hasta la papelera para tirar el dispositivo de seguimiento. No, susurró Sofía agarrándolo por la manga para impedírselo. Déjeselo en el bolsillo. Si lo tira, la señal dejará de moverse y sabrán que lo ha encontrado. Si el capitán le ha dejado venir solo hasta aquí, ha sido porque sabe en todo momento dónde se encuentra. Y si sospecha que usted ha descubierto lo que está haciendo, Sophie no terminó la frase, pero le cogió el dispositivo y se lo volvió a meter en el bolsillo. El disco se lo tiene que quedar usted, al menos de momento. Landon se sentía perdido. Pero ¿cómo es que Fachi sospecha de que he matado a Jackie Sanuer? Tiene algunas razones bastante poderosas para creerlo. La expresión de Sophie se hizo más tensa. Hay una prueba que usted aún no ha visto. Fachi se ha cuidado mucho de enseñársela. Landon estaba expectante. ¿Se acuerda de las 3 cosas que Sanuer ha escrito en el suelo? Landon asintió. Tenía aquellas palabras y aquellos números clavados en la mente. La voz de Sophie se convirtió en un susurro. Por desgracia, lo que usted vio no era el mensaje entero. Había una cuarta línea que Fache mandó fotografiar y borró antes de que usted llegara. Aunque Landon sabía que la tinta soluble de aquel rotulador especial se borraba con facilidad, no se le ocurría por qué iba Fache a eliminar alguna prueba. Aquella última línea del mensaje contenía algo que el capitán no quería que usted supiera, al menos no hasta que ya le hubiera atrapado. Sophie se sacó del bolsillo del suéter una copia de impresora de la foto y empezó a desdoblarla.
Fache ha enviado hace un rato imágenes de la escena del crimen al departamento de criptografía con la esperanza de que le aclaremos qué decía el mensaje de Sanuel. Esta es la foto con el texto completo, añadió alargándosela. Confuso, Landon miró aquella imagen. En ella se veía el mensaje resplandeciente del suelo de la galería. La última línea le sacudió como si le hubieran dado una patada en el estómago. 13-3-2-2 o 1-1-1-8-5 Diaboli Indracon. Limala Asno. P.S. Buscar a Robert Landon. Durante unos segundos se quedó mirando desconcertado aquel post-scriptum de Samuel. Buscar a Robert Landon. Era como si el suelo se estuviera abriendo bajo sus pies. Samuel ha dejado una postdata que alude a mí. Por más que le daba vueltas, no se le ocurría por qué. Entiende ahora, dijo Sophie con los ojos llenos de impaciencia, por qué Fache ha ordenado que le traigan hasta aquí y por qué usted es el principal sospechoso. Lo único que Landon entendía en aquel momento era por qué el capitán había puesto aquella cara cuando él había apuntado que Samuel podría haber escrito el nombre de su asiento, buscar a Robert Landon. ¿Por qué lo habrá escrito Samuel?, preguntó en voz alta a medida que su desconcierto daba paso al enfado. ¿Por qué habría de querer matar yo a Jackie Samuel? A Fache aún le quedaba el motivo por averiguar, pero ha grabado toda la conversación que ha mantenido con la esperanza de encontrarlo. Landon abrió la boca, pero no dijo nada. Lleva un micrófono minúsculo, le explicó Sophie, conectado a un transmisor que esconde en el bolsillo y que emite la señal al puesto de mando. Eso es imposible, exclamó Landon. Tengo coartada. Fui directo al hotel después de la conferencia. Puede preguntar en recepción. Fache ya lo ha preguntado. En su informe consta que usted pidió la llave de su habitación a las 10:30 de la noche aproximadamente. Por desgracia, el asesinato se produjo cerca de las 11 y usted pudo fácilmente haber salido de su habitación sin que nadie lo viera. ¡Qué locura! Fache no tiene ninguna prueba. Sophie abrió mucho los ojos como cuestionando aquella afirmación. Señor Landon, su nombre estaba escrito en el suelo, junto al cadáver, y en la agenda del conservador estaba anotado que debían verse aproximadamente a la misma hora en que se produjo el asesinato. Fache tiene pruebas más que suficientes como para retenerlo y someterlo a un interrogatorio. Landon se dio cuenta en aquel mismo instante de que le hacía falta un abogado. Yo no he hecho nada, Sophie suspiró. No estamos en la televisión americana, señor Landon. En Francia la ley protege a la policía, no a los delincuentes. Desgraciadamente en este caso también hay que tener en cuenta los medios de comunicación. Jackie Sanuer era una personalidad relevante y alguien muy querido en París. Su asesinato va a ser una noticia destacada en los periódicos de mañana. A Fache lo van a presionar mucho para que haga una declaración y prefiere tener ya a un sospechoso que no tener nada. Sea o no sea usted culpable, lo más probable es que lo retengan en las dependencias de la policía judicial hasta que aclare qué pasó en realidad. Landon se sentía como un animal enjaulado. ¿Por qué me está contando todo esto? Porque creo que es inocente, señor Landon. Sophie apartó la mirada en un momento y volvió a mirar en los ojos. Y también porque es en parte culpa mía que esté metido en este lío. ¿Cómo dice? ¿Es culpa suya que Samuel haya intentado inculparme? Samuel no intenta inculparlo. Eso es un error. El mensaje del suelo es para mí. Tardó unos momentos en asimilar aquella información. Disculpe, pero no la entiendo. Lo que digo es que ese mensaje no era para la policía. Lo escribió para mí. Creo que se vio obligado a hacerlo todo tan deprisa que no se paró a pensar en el efecto que tendría sobre la policía. Se detuvo un instante. El código numérico no significa nada. Samuel lo escribió para asegurarse de que en la investigación intervendrían criptógrafos para estar seguro de que yo no me enteraría lo antes posible de lo que le había pasado. Landon empezaba a entender algo, aunque aún no tenía claro que Sophie Negrón no hubiera perdido el juicio, al menos comprendía por qué intentaba ayudarlo, buscar a Robert Landon. Según parecía, ella creía que el conservador le había dejado un mensaje críptico en el que le instaba a encontrar a Landon. ¿Pero por qué cree que el mensaje iba dirigido a usted? Por el hombre del Vitruvio, respondió ella. Ese dibujo ha sido siempre mi obra preferida de Leonardo.
y esta noche él lo ha usado para llamar mi atención. Un momento. ¿Me está diciendo que Samuel sabía cuál era su obra de arte favorita? Sofía sintió. Lo siento, sé que no le estoy explicando las cosas con claridad, ya que Samuel y yo. La criptóloga hizo una pausa y Landon captó una repentina melancolía en su voz, un pasado doloroso retenido justo debajo de la superficie. Sophie y el conservador tenían, al parecer, algún tipo de relación especial. Contempló a aquella hermosa joven que tenía delante. No ignoraba que en Francia los señores de edad tenían con frecuencia amantes jóvenes. Con todo, la imagen de Sophie Neveu no encajaba con la de una mantenida. Hace 10 años nos peleamos, susurró ella. Desde entonces casi no habíamos vuelto a hablar. Esta noche, cuando en criptozoología se había recibido la noticia de su asesinato y he visto las imágenes de su cuerpo y las inscripciones del suelo, me he dado cuenta de que estaba intentando enviarme un mensaje. Por lo del hombre el Vitruvio, sí, y por las letras PCS, postdata en latín, post scriptum, negó con la cabeza, P S. Son mis iniciales, pero si se llama Sophie Neveu. Ella apartó la mirada. PS es el apodo que me puso cuando vivía con él. Se ruborizó. Son las iniciales de Princesa Sophie. Landon no supo qué decir. Sí, es una tontería, ya lo sé, pero es que fue hace muchos años. Yo era una niña. ¿Ya lo conocía de pequeña? Bastante, dijo ella con los ojos arrasados en lágrimas, ya que Samuel era mi abuelo. ¿Dónde está Landon? Preguntó Facha al volver al puesto de mando, soltando el humo de la última calada de su cigarrillo. Sigue en el servicio de caballeros. El teniente Cole llevaba un rato esperando aquella pregunta. Facha emitió uno de sus gruñidos. Veo que se toma su tiempo. El capitán miró el punto rojo de la pantalla por encima del hombro del Cole, que notaba perfectamente que su superior tramaba algo, aunque en realidad Facha estaba reprimiendo sus ganas de ir a ver qué hacía el sospechoso, porque lo ideal era que el individuo sometido a vigilancia se sintiera lo más libre posible, que tuviera una falsa sensación de seguridad. Landon debía volver, por tanto, cuando quisiera, pero aún así ya había pasado 10 minutos. Demasiado tiempo. ¿Hay alguna posibilidad de que Landon se haya dado cuenta de que lo estamos vigilando? Cole negó con la cabeza. Aún se detectan pequeños movimientos en el interior del servicio, por lo que el GPS sigue obviamente dentro del bolsillo. A lo mejor se encuentra mal. Si hubiera encontrado el dispositivo, lo hubiera tirado y habría intentado escapar. Fache consultó la hora. Está bien. De todos modos, el capitán parecía preocupado. Durante toda la noche Cole había detectado un nerviosismo en él, que no era nada normal. Habitualmente en situaciones de presión se mostraba frío y distante, pero aquella noche parecía haber una implicación más emocional en su manera de actuar, como si se tratara de un asunto personal. No me extraña, pensó Cole, Fache necesita desesperadamente detener a alguien. Hacía poco el Consejo de Ministros y los medios de comunicación habían empezado a cuestionar de manera más abierta sus tácticas agresivas, sus encontronazos con algunas embajadas importantes y la desproporcionada partida del presupuesto que había destinado a nuevas tecnologías. Si aquella noche se producía la detención de un ciudadano norteamericano, gracias al uso de las telecomunicaciones electrónicas, lograría silenciar en gran medida a sus críticos, lo que le ayudaría a mantenerse unos años más en el cargo, hasta que fuera el momento de jubilarse con una sustanciosa pensión, y Dios sabe bien que esa pensión le va a hacer mucha falta, pensó el teniente. El interés de Fache por la tecnología le había supuesto costes profesionales y personales. Se rumoreaba que había invertido todos sus ahorros durante la época de la especulación tecnológica de hacía unos años y que lo había perdido todo, y Faches es de los que no se conforman con poco. Esa noche aún tenían mucho tiempo. La extraña interrupción de Sophie Neveu, aunque inoportuna, había sido solo un contratiempo menor. Ahora ya se había ido y Fache aún tenía algunas cartas que poner sobre la mesa. Aún tenía que informar a Landon de que su nombre había aparecido escrito en el suelo, junto a la víctima. PS buscar a Robert Landon. La reacción que tuviera el americano ante aquella prueba iba a ser decisiva. Capitán, llamó uno de los agentes desde el otro lado del despacho, sosteniendo muy serio el auricular de un teléfono. Creo que debería atender esta llamada. ¿Quién es? Preguntó. El agente frunció el ceño.
Es el director de nuestro departamento de criptografía y es acerca de Sophie Neveu, señor. Parece que hay algo que no va bien. Era la hora. Silas se sintió con energías renovadas al bajarse del Audi negro. La brisa nocturna le agitaba el hábito. Los vientos del camino estaban en el aire. Sabía que la tarea que tenía encomendada requería más maña que fuerza y se dejó la pistola en el coche. Era el maestro quien le había proporcionado aquella Heckler & Koch USP-40 con cargador de 13 tiros. No hay sitios para el arma de la muerte en la casa de Dios. La plaza que había frente a la iglesia estaba desierta a esa hora, y las únicas almas que pululaban por su extremo más alejado eran dos prostitutas adolescentes que mostraban su mercancía a los turistas noctámbulos. Sus cuerpos núbiles despertaron el recuerdo del deseo en las ingles de Silas. Dobló un poco las piernas, instintivamente, y el cilicio se le clavó en la carne y le causó dolor. Las ganas se desvanecieron al instante. Desde hacía ya 10 años, Silas se había abstenido devotamente de toda satisfacción sexual, incluso de la que hubiera podido proporcionarse a sí mismo. Así estaba prescrito en camino. Sabía que había sacrificado mucho para seguir al Opus Dei, pero había recibido mucho más a cambio. Un voto de celibato y de renuncia a todos los bienes personales no representaba apenas sacrificio alguno. Teniendo en cuenta la pobreza en la que había nacido y los horrores sexuales que había soportado en la cárcel, el celibato había sido un cambio favorable. Ahora, en su primera visita a Francia desde su detención y traslado a Andorra, Silas notaba que su patria lo estaba poniendo a prueba, haciendo que a su alma redimida afloraran violentos recuerdos. Tú has vuelto a nacer, se recordaba a sí mismo. El servicio a Dios que había hecho aquel día había requerido del pecado del asesinato, un sacrificio que sabía que tendría que llevar secretamente en su corazón toda la eternidad. La medida de tu fe es la medida del dolor que seas capaz de soportar, le había dicho el maestro. A Silas el dolor no le era desconocido, y estaba ansioso por demostrar su fidelidad a quien le había asegurado que sus acciones venían ordenadas por un poder superior. Hago la obra de Dios, dijo Silas en voz baja mientras se acercaba a la entrada de la iglesia. Deteniéndose en la penumbra de la enorme puerta, aspiró hondo. Hasta ese momento no fue plenamente consciente de lo que estaba a punto de hacer ni de lo que la guardaba dentro. La clave, ella nos conducirá a nuestra meta final. Alzó su puño blanco fantasmagórico y golpeó con él 3 veces el portón. Instantes después, los cerrojos de aquella enorme entrada empezaron a girar. Sophie se preguntaba cuánto tiempo tardaría Facha en darse cuenta de que aún no había salido del museo. Al ver que Landon estaba apabullado, Sophie empezó a dudar de si había hecho bien arrinconándolo ahí en el servicio de caballeros. Pero ¿qué otra cosa podía hacer? En su mente vio el cuerpo de su abuelo en el suelo, desnudo y con los miembros extendidos. En una época lo había significado todo para ella, pero aquella noche, para su sorpresa, constató que no sentía apenas tristeza por su muerte. Ahora Jackie Sanuer era un desconocido. Su relación dejó de existir en un instante. Una noche de marzo, cuando ella tenía 22 años, hace ya 10, Sophie, que había vuelto hacía unos días de la universidad inglesa en la que estudiaba, llegó a casa antes de lo previsto y encontró a su abuelo haciendo algo que se suponía que no debía ver. Aquella imagen era tan insólita que aún hoy le costaba creer que hubiera sido cierta. Si no lo hubiera visto con mis propios ojos, demasiado avergonzada y aterrada para soportar los torturados intentos de su abuelo por explicárselo todo, Sophie se independizó inmediatamente, recurriendo a unos ahorros que tenía y alquiló un apartamento pequeño con unas amigas. Se juró no hablar nunca con nadie de lo que había visto. Su abuelo intentó desesperadamente ponerse en contacto con ella. Le envió cartas y notas en las que le suplicaba que se reuniera con él para poder darle una explicación. ¿Pero qué me va a explicar? Sophie no le respondió nunca, excepto en una ocasión, para prohibirle que la llamara o intentara abordarla en lugares públicos. Temía que su explicación fuera aún más terrorífica que el incidente mismo. Por increíble que parezca, Samuel nunca se dio por vencido, y en aquel momento Sophie acumulaba en una cómoda las cartas sin abrir de aquellos 10 años.
En honor a la verdad, debía reconocer que su abuelo no la había desobedecido nunca, y en todo aquel tiempo nunca le había llamado por teléfono hasta esa tarde.